En este video que realizamos en la asignatura Lengua y Literatura vamos a analizar los textos Emma Suns y Eric Grieg y a sus autores Luis Borges y Martín Cohen. Empecemos por Emma Suns y su autor Luis Borges. Jorge Luis Borges fue un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino considerado figura clave tanto para la literatura como para la literatura universal. Nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires y falleció el 14 de junio de 1986 en Suiza. El relato se narra en tercera persona. Trata sobre una muchacha trabajadora de una fábrica de tejidos que recibe una carta en donde le comunican la muerte de su padre por sobredosis de veronal. Conmocionada, Emma se propone vengarse de quien ella consideraba el verdadero culpable del suicidio de su padre, su actual jefe Aaron Lowenthal. Emma Suns era una joven de 19 años, inocente, trabajadora, que le tenía un temor casi patológico a los hombres. Ella era virgen y nunca hablaba sobre hombres. La muerte de su padre le generó deseos de venganza, y gracias a este deseo surgió su malévolo plan. Emma comienza a actuar con el propósito de vengar a su padre, pero para vengar a su padre debe humillarse sexualmente a un hombre cualquiera con el propósito de fingir una violación. Pero hay que tener en cuenta que Emma le tenía un temor casi patológico a los hombres, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde viene este temor? Esta pregunta no tiene una respuesta acertada, pero podemos suponer varias hipótesis como: puede ser que Emma Suns haya sido violada, puede ser que el padre de Emma Suns era violento, o también puede ser que Emma encontró a sus padres teniendo relaciones y eso le generó un trauma, entre otras miles de posibles hipótesis. Los temas más resaltados que abarca el texto de Emma Suns son la venganza, el tabú de ser virgen a los 19 años y el cómo se veía una mujer prostituta. Ahora continuaré con el cuento del marinero Eric Grieg de Martín Cohen. Martín Cohen nació en Buenos Aires en 1967, valorado como uno de los autores indispensables de la literatura y el pensamiento argentino contemporáneo. Doctor en Letras y profesor de Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires. Empezó a publicar en 1993 libros de ensayo, antologías de cuentos y novelas, pero no fue hasta 2007 que fue reconocido con el Premio Herralde de Novelas por Creencias Morales, que sería llevada al cine 3 años después. Entre las obras de Cohen también se encuentran Cuentas pendientes, Bahía Blanca, Fuera de lugar y Confesión, entre otras. El relato se narra en tercera persona. Este relato cuenta el otro lado de la historia de Borges. En este caso, el protagonista es el marinero anónimo que se termina enamorando de una prostituta, la cual es Emma Suns. Eric Grieg es un marinero noruego que llega desde Helsinki a Buenos Aires. Ese mismo día, con botellas de más encima y ganas de estar con una mujer, va a las afueras del bar cercano al puerto y tiene un encuentro con una prostituta. Después de esa noche, Eric queda embobado por esa jovencita que lo enamoró con un inesperado beso en la boca. Tan deslumbrado queda Grieg que abandona su barco y su antigua vida para salir en busca a esa jovencita por las orillas de la ciudad. Durante el día dormía en bolsas del puerto y por las noches recorría los bares de las orillas buscando a la joven, pero no había rasgos de ella. Eso lo ponía a Grieg más desesperado por encontrarla. El recuerdo de esa noche se volvía más nítido en su memoria. Un día Grieg empezó a analizar y encontrar alguna razón por la cual aquella prostituta no volvía o nadie la conocía. Tuvo la certeza de que la prostituta con la que había estado aquella noche era virgen. La hipótesis de la virginidad le permitió entender el extraño comportamiento de esa jovencita. Después de esa noche, Grieg salió a la calle y se alejó de la zona del puerto, dejando atrás todo lo que había pasado para olvidarlo todo hasta